Hola, ¿qué tal amigos? De lo que la gente pregunta, en el día de hoy vamos a seguir hablando de economía. Vamos a conversar con Ángel García Banch, él es PhD en Economía, director de Econométrica. Gracias Ángel por acompañarnos. El presidente Nicolás Maduro anunció ya el racionamiento para poder comer en Venezuela con este sistema biométrico a efectos de poder comprar. Bueno, ese es un planteamiento que ha tenido un grupo siempre del chavismo. Ante todo, bueno, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar acá. Es un planteamiento muy viejo de un grupo del chavismo. Yo creo que en este momento está siendo usado como cortina de humo, es decir, para desviar la atención de lo que verdaderamente es fundamental y que sí va a ocurrir, que es la gran devaluación que va a tener lugar en los próximos días en Venezuela. Estamos hablando de una devaluación que es histórica, es la mayor devaluación de la historia monetaria. Ahora, ciertamente sí, hay grupos que todavía insisten con la imposición de una libreta de racionamiento, que aquí lo llaman el sistema biométrico. Esa libreta hay que explicarla a cabalidad, porque lo que significa es, desde el punto de vista político, control, y desde el punto de vista económico también control de la demanda agregada. En palabras llanas, lo que hace la libreta es reducir al ser humano a su carácter animal, reducirlo, deshumanizarlo, hacer que se preocupe únicamente por la comida, en el sentido de que deje de participar de las instituciones y participar en la política y solamente se preocupe por las necesidades más básicas. Si no se está de buenas con el gobierno, pues simplemente ya no se puede comer o te restringen la libreta, es decir, te generan miedo, temor. Y eso, por supuesto, está asociado evidentemente con el sistema electoral. Pero desde el punto de vista de la demanda agregada, es el mecanismo que utilizan los regímenes totalitarios para estabilizar las economías y contener un poco la escasez. En palabras llanas, en este tipo de economías no se utilizan reglas fiscales, reglas monetarias, ni una política fiscal y monetaria sana, sino lo que se utiliza es la libreta de racionamiento. Por ejemplo, si el precio del petróleo sube, relajan la libreta, y si el precio del petróleo baja, la restringen un poco. Ahora, esta libreta de racionamiento que yo conozca solamente se aplica en Cuba, ¿o hay algún otro país donde a la gente para poder comer tengan que aplicarle la libreta? Corea del Norte también, creo que hay un par de países, Cuba, Corea del Norte y otro más por allí que no se me escapa en este instante. Simplemente se anuncia el titular, sistema biométrico, porque no quieren, les da pánico confesar que es libreta de racionamiento. Buscan una palabra técnica que suene bonito. Pero en la práctica, ¿qué se traduce? No puedes comprar todos los días, no puedes comprar la cantidad de productos que necesitas, no puedes comprar, si vas a un automercado y no conseguiste leche, ir a otro a buscar la leche porque ya fuiste registrado que compraste en ese día. O sea, ¿qué significa? Porque más allá del titular no hay explicación, no hay cuerpo. Bueno, tienen toda la información sobre ti, sobre tus preferencias, sobre qué compras, qué no compras. Tienen información con qué frecuencia compras. Tienen restricciones. Y, por supuesto, la idea se vende de la siguiente forma. Se dice que es para controlar el bachaqueo o el buhonerismo o las mafias de extracción de alimentos o las mafias de reventa de alimentos, pero en la práctica eso no va a ocurrir, porque ellos siempre pueden, los grupos mafiosos, establecerse y pasar todas estas restricciones. El problema es que lo sufre el ciudadano a pie. Al final de cuentas no es más que un mecanismo para el control político, el control económico y el control social total, es decir, es ir más allá del populismo y brincar la cerca hacia lo que es el comunismo, el totalitarismo, porque el populismo a final de cuentas es control político pero parcial. El populismo, el comunismo es por el contrario control político, económico y social total. Sin embargo, yo descarto que eso vaya a ocurrir porque los grupos del capitalismo mafioso que están, digamos que son el corazón del chavismo, van a impedir que ese tipo de cosas funcionen. Yo lo descarto de plano, sin embargo creo que lo están utilizando desde el punto de vista mediático como cortina de humo para hacer que la gente esté discutiendo sobre otros temas y poder ellos meter lo que viene en camino, que es la devaluación. Ya vamos a hablar de la devaluación. ¿Qué es lo que descarta Ángel García Banch? ¿Que se aplique el sistema biométrico? Yo descarto que se aplique. Es que en las partes que se ha aplicado, por ejemplo en el Táchira, en el Zulia, han reventado la libreta. En el caso del Táchira han intentado 2 veces y no ha funcionado. Y en el caso del Zulia igual. ¿Y quiénes la revientan? Son ellos mismos. Es la propia Guardia Nacional, son los propios bachaqueros,
son las propias mafias que sacan alimentos, por cierto, alimentos premium que van a Colombia, que van a otras partes, y evidentemente no tienen ningún tipo de interés en que se restrinja el libre comercio. Según Ángel García Banch, el tema de fondo es una devaluación. Claro. Una devaluación, ¿en qué plazo? ¿A qué nivel? ¿Y por qué? Puede ser en cualquier momento, pero sin lugar a dudas tendría que ser hasta, o sea, para que tenga validez este argumento sería hasta antes de lo que sería la tercera semana de octubre, porque en ese mes de octubre vencen dos bonos, el PDVSA 2014 y el Bono Global 2014. Y estamos hablando entre ambos de 4.500 millones de dólares, que si se le suman a esos entre vencimientos y cupones, entre vencimiento, el capital y los intereses, que si se le suman a los intereses o cupones de otros bonos, estamos hablando de 5.100 millones de dólares que requiere el gobierno y PDVSA para el mes de octubre y que no dispone de ellos. No están ni en el BCB bajo una forma líquida, ni están en el Fonden. El Fonden no maneja hoy más de 300 millones de dólares y lo puedo decir con toda la propiedad del caso. Entonces, nosotros estamos obligados a ir a una reestructuración de deuda, es decir, a que los bancos de inversión nos presten para poder nosotros pagarle a ellos. Y eso es lo que va a hacer Rafael Ramírez en septiembre, cuando va a ir a visitar a los bancos de inversión y va a llegar a algún acuerdo. Pero para lograr ese acuerdo se requiere cumplir con las exigencias de esos bancos de inversión, que no es más que la devaluación. La devaluación reduce la demanda de divisas, libera dólares y con esos dólares que se liberan se garantiza el repago de las deudas con esos bancos de inversión. Ahora, pero ¿por qué considera que va a ser una mega devaluación? No solamente una mega devaluación, la devaluación mayor de toda nuestra historia monetaria, porque hay varias propuestas. Está la propuesta de Arriaza, está la propuesta de Rafael Ramírez. ¿En qué consisten ambas propuestas? La primera en un tipo de cambio por el orden de los 15 bolívares por dólar, dejando toda la estructura de mafias como está, es decir, todos los tipos de cambios que existen, es decir, Cencoex 1, Cencoex 2, que es el mismo que CICAT 1 y CICAT 2. Mientras que la otra propuesta es dejar dos tipos de cambio, básicamente uno de 20 o 25 a uno de 50. Entonces, hay que ver cuál de las dos se termina dando, pero así sea que se dé el caso de la propuesta Arriaza, una devaluación de ese tamaño sería la mayor de toda nuestra historia monetaria y va a afectar con la mayor fuerza a quienes hoy demandan bienes en Mercal y Pedeval que compran a 6.30. Ha mencionado dos nombres, voy a agregar un tercero. Rafael Arriaza, Jorge Arriaza, perdón, Rafael Ramírez y Nicolás Maduro. ¿Qué conocimiento tienen de economía? Cuando ellos se ponen a sacar números, a implementar medidas, ¿lo hacen en función de qué sustento? Bueno, ellos no tienen conocimiento de economía, ciertamente, pero los técnicos sí. En la administración pública hay buenos técnicos. ¿Por qué lo sabemos? Porque algunos son profesores universitarios, otros son economistas que son del sector oficialista, si se quiere, aunque hoy día parecieran más opositores que los propios, digamos, economistas que hemos estado más vinculados con la otra visión del país. Pero en todo caso, estamos hablando de gente con la que uno trata y esa gente está muy preparada. Ahora, quienes no están preparados... Disculpa que interrumpa. Si están muy preparados, ¿por qué tenemos una economía tan mala, una moneda tan devaluada, unos índices de inflación tan elevados, un desempleo inusitado, escasez que ni podemos contar y ahora racionamiento? Muy buena pregunta. La respuesta es sencilla. Durante el chavismo, entendido el chavismo con Chávez vivo, hubo un paradigma que fue válido, que fue el paradigma de que la política estaba por encima de la economía. Y eso fue posible porque la economía jamás fue una restricción para Chávez. El precio del petróleo crecía todos los años a un ritmo superior al de la inflación. La oferta de dólares, el precio del petróleo crecía a un ritmo superior al de la inflación, al de la liquidez en bolívares, al de la demanda de dólares. Entonces no hubo problema y no hubo restricción mayor para Chávez. Pero más o menos coincidente con la muerte de Hugo Chávez Frías, el modelo hace implosión, es decir, el precio del petróleo deja de crecer a un ritmo superior al de la inflación y empiezan estos desbalances que a tanta referencia hacíamos los economistas a sentirse desde la perspectiva del ciudadano de a pie. Es decir, se desborda la escasez, se desborda la inflación, vienen las devaluaciones,
vienen las protestas, viene la represión, viene la violación de los derechos humanos y ya el socialismo del siglo XXI, que fue sinónimo o que coincidió con una bonanza petrolera y por tanto fue sinónimo de prosperidad, ya dejó de serlo y ahora es una raya, ahorita es, repito, inflación desbordada, escasez desbordada, devaluación, desabastecimiento, pérdida de poder de compra de los salarios, protestas en las calles, represión, violación de los derechos humanos. Por eso es que ahorita vienen con una propuesta nueva que se llama socialismo productivo, dejando ver que el socialismo inicial no lo era, cosa que es cierto por demás, pero al punto que voy es que siguen trabajando estos personajes políticos como si el paradigma que sí fue válido durante Chávez, durante la vida de Chávez en el poder, siguiera vigente y no lo es más. Hoy en día la economía se está imponiendo por encima de la política hasta el punto de que los bancos de inversión, los chinos y el Fondo Monetario Internacional están en la capacidad y tienen el poder de exigir una devaluación como va a ocurrir próximamente. Ahora, si el resultado económico es tan malo y el presidente se niega a implementar las medidas que personas del mundo de la economía solicitan, como sinceración de precios, como liberación de precios, no solamente la sinceración, como eliminación del control cambiario, por citar algunos ejemplos, ¿cuáles son las perspectivas de salir de esta espiral que nos lleva en caída libre hacia el abismo? No, eso simplemente no va a pasar. Si es necesario que la política cambie, va a cambiar. O sea, estamos en el momento en que la economía se va a imponer por encima de la política. Yo no veo a Miraflores como un dato, yo veo a Miraflores como una variable. Si algo tiene que pasar desde el punto de vista político, va a pasar. Pero incluido eliminación del control cambiario. Claro, es que eso va a ocurrir por una razón muy sencilla. El control de cambio, ya esta economía hasta hace un año podía funcionar inyectándole dólares. Hoy día se inyectan dólares en la economía y no salen mercancías. Salen pagos de deuda con proveedores del exterior, pagos de deuda externa y sobrefacturación, es decir, fugas de divisas, pero no salen mercancías. Ya esto no se resuelve ni con dólares. Esto es la única forma de resolverlo es levantando el control de cambio. Si no se levanta el control de cambio, la economía venezolana no crece. Es decir, el crecimiento de la economía venezolana no se produce más hasta que no se levante el control de cambio, salvo, por supuesto, se produzca una crisis en el Medio Oriente que dispare el precio del petróleo. Pero entonces, solamente desde el punto de vista económico, para que vuelva a crecer la economía se requiere levantar el control de cambios y de precios. Ya no va a volver a crecer más. Ahora, si pensamos también desde el punto de vista político, bueno, supongamos que no se levantan los controles. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia un desborde de la escasez cuando los inventarios mermen a posiciones ya no toleradas por los empresarios y esa escasez genere protestas y bueno, tendríamos que pensar que hay una coalición militar suficientemente grande dispuesta a caerle a palo a todo el mundo, es decir, pasar de la bomba lacrimógena, de la bala de goma y de los perdigones a la bala de verdad. Ahora, el gobierno todo lo resuelve con un show, hace show en la frontera de supuesto comiso de contrabando, que uno no sabe si en efecto es un comiso de contrabando o simple y llanamente que llenaron unos camiones de mercancía y los paran allí para decir, mira, esto se lo estaban llevando. El hecho en concreto es, ¿el contrabando es la causa de los males? ¿Es la causa de la escasez? ¿El contrabando es de tal nivel que lo que ocurre en la frontera occidental afecta al oriente en Venezuela? No, el contrabando es consecuencia, no es causa. El contrabando y la escasez y el desabastecimiento son consecuencia de malas políticas económicas, de diferenciales de precios, de un gobierno que quiere fijar unos precios irreales para la economía, que obliga a las empresas que utilicen subsidios cruzados, es decir, con unas mercancías más caras financian a las que están subsidiadas y también son consecuencia del control cambiario, que el control cambiario significa que no se entregan las divisas a donde los consumidores quieren, sino que las divisas van a donde unos burócratas creen que deben ir o donde unos mafiosos desean que vayan. Entonces se produce esa escasez desbordada y se produce el contrabando, simplemente por los diferenciales de precios. Es decir, el contrabando y la escasez y el desabastecimiento son resultado de los diferenciales de precios y los diferenciales de precios son el resultado de políticas erradas del gobierno. Ahora, ¿existe realmente contrabando en los niveles para afectar la economía del país independientemente de que sea consecuencia o no? ¿O simplemente es
un teatro para buscar otro chivo expiatorio, como hace un año se estableció el teatro de DACA, etcétera, que todavía pagamos las consecuencias porque no puede llegar mercancía a ningún tipo de comercio sin que le caiga a la gente como marabunta. No, sí, el contrabando es tan real como la escasez. Tan real como la escasez. En Colombia, quien va, por ejemplo, a Santa Marta, por ejemplo, ve paquetes de productos venezolanos, o sea, producidos en Venezuela, así sean marcas importadas, pero de producción nacional, en Colombia en perfecto estado. Es decir, eso no es que se van en las maletas de algunos carros o algo por el estilo, no, eso se va en gandolas y en cantidades muy importantes. Aquí hay un contrabando tremendo. Pero ahora, lo que yo me refiero, disculpa Ángel, es si ese nivel de contrabando tremendo, como bien lo calificas, es el causante de la escasez en Venezuela. No, de ninguna forma. El contrabando es un resultado, como lo es la escasez, de la existencia de diferenciales de precios. Vamos a dar un ejemplo sencillo. Cuando hoy en día un kilogramo de harina de maíz cuesta 14 bolívares. Cuando uno viene, por ejemplo, de Cúcuta, con $1, consigue suficientes bolívares como para comprar 8 veces, con el valor de una harina pan en Colombia, o sea, del otro lado de la frontera, 8 harina pan en Venezuela. 8 kilogramos de harina de maíz. Entonces, estamos hablando de unas relaciones de precios que evidentemente generan escasez en Venezuela y contrabando hacia Colombia, sin lugar a duda, pero la razón de ser es el control de cambios y el control de precios. Me quedan apenas 3 minutos y quiero aprovechar este tema para que me des una explicación lo más coloquial posible. Evidentemente, una forma de evitar el contrabando de Venezuela hacia Colombia es que ese paquete de harina pan, que aquí es 8 veces más barato, cuesta lo mismo que en Colombia, entonces no les es negocio venir a comprarlo a Venezuela. Igualito sería con la gasolina, por mencionar 2 rubros tan solo. Pero si a ti te aumentan el paquete de harina pan 8 veces y la gasolina a no sé cuántos bolívares el litro, el bolsillo del venezolano no lo puede pagar. ¿Por qué el bolsillo del colombiano sí lo puede pagar sin ver afectada su calidad de vida en Colombia? Excelente pregunta. De hecho, una cuenta sencilla es, si el kilogramo de harina de maíz costase en Venezuela, que hoy cuesta 14, costase más bien 45 bolívares, como cuesta ya a nivel de los buhoneros, y el tipo de cambio fuese 35, no habría contrabando de extracción hacia Colombia, porque costaría un kilogramo de harina de maíz lo mismo en Venezuela que en Colombia, en términos de una misma moneda. Entonces, por supuesto, con un tipo de cambio único. La razón por la cual en Colombia pueden comprar nuestra harina pan es porque aquí hay unos precios que son artificiales por un lado, pero también porque los colombianos tienen un poder de compra mucho mayor que los venezolanos. ¿Y a qué responde eso? Bueno, eso responde al simple hecho de que es un país que, en vez de estar en un conflicto productivo, generando distorsiones, está buscando cómo incrementar su producción petrolera, no petrolera, en un conjunto de rubros, en un conjunto de actividades. Me quedan apenas 2 minutos. ¿Cómo llegó Colombia de ser un país donde un bolívar costaba 12 pesos aproximadamente hace algunos años, a ser un país donde hoy en día su poder adquisitivo es mucho mayor que el del venezolano? Muy sencillo. Trabajando en la dirección de garantizar la seguridad jurídica, la seguridad de la persona, de los bienes y de la propiedad. Lo que Thomas Hobbes llamaba el leviatán, es decir, la garantía de la seguridad de la persona, de los bienes y de la propiedad, de forma tal de que vengan inversiones que generen competencia, muchos empleos, puestos de trabajo y generen altos salarios reales con buen poder de compra, de forma tal de que, bueno, de que el ciudadano a pie verdaderamente pueda mejorar su situación. Y en el último minuto, la última inquietud, ¿cómo puede Venezuela hacer la transición de la pobreza en la que vivimos hacia un nivel de tolerancia, de calidad de vida, con una liberación en todos los rubros que haya que liberar, si eso va a significar, por lo menos en el corto plazo, que la gente no va a tener suficiente dinero en el bolsillo para poder comprar el paquete de harina pan? Bueno, hay que decir algo. Cuando se acabe con el control de cambio, buena parte de la sobrefacturación va a desaparecer y va a haber más mercancías en el país. Entonces eso puede morigerar, atenuar un poco el efecto alcista que va a tener la devaluación. Además que se va a acabar con la escasez y eso hay que tomarlo en cuenta, eso va a ser una mejora para el ciudadano de a pie.
Sin embargo, va a ser con el paso de los años, de un par de años, que el venezolano vuelva a recuperar su poder de compra en la medida en que se hacen inversiones y empieza a crecer la economía venezolana. Y eso pasa necesariamente por cambios en la política económica, en el modelo político y económico y por tanto por cambios políticos. Se me acabó el tiempo, con un sí o un no. ¿Este viraje se puede hacer con este gobierno? Con este gobierno yo lo descarto totalmente. Seguramente va a ser con otros jugadores en el terreno y en la arena de la política. Muchísimas gracias, Ángel García Gracias a Banch, usted. director de Econométrica, por habernos acompañado en Lo que la gente pregunta, amigos.